Es una ley que ha tenido un proyecto, porque ni siquiera ha pasado o ha conseguido pasar el trámite del Congreso y del Senado. Era un proyecto muy polémico, ha sido muy polémico en las redes sociales. Yo escuché la polémica antes de leerme el proyecto, después lo he leído y creo que ha habido mucha desinformación, como suele ocurrir en estos casos, que hay alguien que dice algo y después millones de personas lo replican y ninguna de esas millones de personas se ha leído el proyecto de ley, ¿no? El proyecto de ley, yo me lo leí, no estoy de acuerdo con lo que ahí se dice, pero para nada se habla de privacidad y en ningún momento yo creo que se vulnere la privacidad de los usuarios. El proyecto lo que intenta básicamente es proteger los activos intangibles, la propiedad intelectual de las empresas norteamericanas, pero no solamente atacando directamente a quienes infringen esos derechos de propiedad intelectual, sino a los que fomentan o de alguna forma crean ese ecosistema de infracción, ya sean anunciantes, ya sean empresas de medios, ya sean los registradores de esos dominios, y lo que trata o la característica que introduce el proyecto de la ley SOPA es poder ir también contra esos, no solamente contra los que infringen directamente, sino contra otros que de alguna forma alimentan a ese monstruo, ¿no? Porque en Internet hasta ahora el sistema de responsabilidad que había es un sistema que se llama en términos anglosajones opt-out, en el que un prestador de servicios de Internet no incurre en responsabilidad por algo ilícito que ocurre en sus servidores, en sus redes, hasta que no se notifica, hasta que esa persona no tiene, esa empresa, ese ISP no tiene un conocimiento efectivo de los ilícitos que están ocurriendo dentro de sus sistemas, dentro de sus servicios. Es decir, una empresa de alojamiento no tiene la obligación de supervisar todos los miles de millones de archivos que puede tener dentro de sus servidores, sino que si hay una persona que detecta, un titular de derechos, detecta que dentro de un servidor hay una película que se está ofreciendo en Internet sin la autorización suya, pues puede requerir a ese ISP para que lo retire. Y si no lo retira, que es el momento en el que empieza a tener conocimiento efectivo. Y si no lo retiras, es ahí cuando empieza a generar responsabilidad. En cambio, con la ley SOPA, esto un poco lo elimina, pudiendo el abogado general de Estados Unidos actuar directamente, sin realizar una notificación previa. Y por eso los grandes servicios de Internet se han opuesto a este proyecto de ley y estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que este sistema de responsabilidad es correcto, tiene que haber, es imposible supervisar, monitorizar y controlar, ¿no? Es lo que dice Google, es lo que dice eBay, que ellos no quieren ser la policía de Internet y que tengan que estar supervisando absolutamente todo eso. Sí, una vez que alguien le notifica que está ocurriendo algo ilegal dentro de su servicio, tienen que poner todos los medios necesarios para que ese ilícito no se produzca. No, yo creo que los derechos de autor son los derechos de los autores. Y un autor era un autor hace 200 años, que era una persona que creaba una obra, lo sigue siendo hoy y lo será siendo dentro de 100 años. Es decir, un autor es un autor. Y a esa persona que invierte tiempo, talento, que ha estado durante muchísimos años formándose para poder pintar un cuadro, para saber utilizar las técnicas para poder hacer una película, esa persona tiene que tener una protección sobre el fruto de su trabajo. Y es independiente que estemos en Internet o que estemos en la Edad Media, ¿no? Yo creo que el medio, el formato, evidentemente el Internet se tiene que establecer unos mecanismos que por un lado protejan a los autores y que por otro lado también permita la difusión de las obras, pero desde luego en ningún momento cuestionando la existencia de la protección de un derecho al autor, que es el germen y el génesis de la creación. Si no protegemos al autor, la creación, seguir habiendo creación, pero probablemente con una altitud creativa muchísimo menor.